No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. La ministra de Exteriores española, Trinidad Jiménez, se encuentra de gira por Medio Oriente. Se lo contamos. También hablamos un poquitito más de Egipto y les vamos a contar una detención en Israel curiosa, además de terminar con Vigalondo. Seguimos hablando de él. ¿Por qué? Porque ya tiene fans, gente que escribe cartas para defenderlo. Todo esto en nuestra primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, iniciamos nuestro informativo con el viaje de la ministra de Exteriores y Cooperación. Así es, hablamos de Egipto. La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, como decías, Masha, Trinidad Jiménez, se reunió ayer con el presidente de Israel, Shimon Peres, al comienzo de su primera visita a esta zona, que viene marcada por la situación de agitación civil que vive Egipto desde hace casi 2 semanas. La cita con Peres en Jerusalén abrirá la agenda de una visita que se prolongará hasta el próximo miércoles y que incluye sendos encuentros con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Jiménez había planeado comenzar la gira en Egipto, pero las revueltas contra el presidente Hosni Mubarak le obligaron a cancelar esta escala, así como el desplazamiento a la vecina Franja de Gaza. Efectivamente, además de hablar de la crisis de Egipto, que evidentemente está más que previsto con Netanyahu y con Mahmoud Abbas, que por cierto, en este caso coinciden. También Mahmoud Abbas quiere que se mantenga Mubarak en el poder. Bueno, pues la jefa de la diplomacia está ahí española está ahí para ver si consigue animarlos a que se retomen las conversaciones. No es con ninguna maldad lo que digo, pero la verdad es que sería sorprendente si después del viaje de esta ministra se lo plantearan y dijeran, oiga, que lo hemos pensado, que nos ha dicho Trinidad Jiménez que volvamos a la mesa y lo haremos. Pero bueno, el caso es que los intentos, llueven intentos para que se vuelvan a sentar a la mesa. También es interesante porque va a encontrarse va a visitar el Museo Yad Vashem. Me he quedado así titubeante porque acabo de ver en la nota que tengo que además es muy interesante porque dice que esto les va a demostrar lo que es la prensa en España. El martes, dice, se reunirá con Netanyahu, o sea, hoy, con su colega israelí, el ultraortodoxo Avigdor Lieberman. Esto de Lieberman ultraortodoxo es un pequeño problema para cualquiera que siga la política israelí. Como saben ustedes, el gran enemigo de la religión en Israel precisamente es el señor Avigdor Lieberman, laico hasta la médula y que está en guerra abierta contra grupos como Shas, que ellos sí son religiosos. Pero está bien, no pasa nada. En función de este tipo de comentarios, después se hacen notas condenatorias hacia Israel. Seguimos. Les vamos a hablar ahora de Egipto. El ministro de Defensa, Ehud Barak, consideró que un cambio de régimen en Egipto no supone un riesgo inmediato para Israel porque cree que el ejército egipcio seguirá jugando un papel importante en la vida política de ese país. El titular de Defensa valoró ante sus colegas que el ejército egipcio seguirá desempeñando un papel central para la estabilidad de ese país, antes de reconocer la importancia que el liderazgo militar y de defensa da al mantenimiento del orden en el Sinaí y al acuerdo de paz con Israel. Barak confirmó que se había autorizado al Cairo a desplegar un número pequeño de fuerzas en el Sinaí a raíz de una petición en ese sentido del gobierno egipcio y con el argumento de que eran necesarias para evitar posibles disturbios en esa península. Bueno, nada, lo que viene a decir es que se sigue muy de cerca lo que está sucediendo en Egipto, estos acontecimientos, y que, bueno, pues hay una cierta preocupación, pero bueno, parece que Barak ha calmado un poquito los ánimos. Seguimos, les hablamos ahora de algo sucedido en Israel, pero que tiene que ver con Italia. La policía de Israel arrestó a 4 hombres acusados de robar artículos religiosos valorados en cientos de miles de dólares de una sinagoga en Italia. Los 4 sospechosos supuestamente llenaron sus mochilas de artefactos valiosos cuando quedaron solos en la sinagoga de Milán y los introdujeron a Israel. Las autoridades de este país recibieron la alerta de un experto que fue contactado por un cliente potencial para evaluar las piezas.
Pues sí, y fueron detenidos, como nos estaba comentando Jordi. Los artículos robados además fueron todos recuperados y van a ser devueltos en breve a esa sinagoga. Y terminamos con algo que nos ha ocupado bastante últimamente, que es el caso de Nacho Vigalondo. Como recordarán, hizo unas declaraciones negacionistas en las que dijo estar borracho. Cuando las realizó, se medio disculpó, después se disculpó de verdad. El caso es que tuvo repercusiones laborales. Y bueno, Jordi, sigue contándonos y vamos a ver qué ha pasado ahora. Vamos con este tema una vez más. Bueno, la polémica que desató la semana pasada el comentario en Twitter, el Holocausto fue un montaje del director de cine Nacho Vigalondo y además le costó la colaboración con El País, sigue consumiendo etapas y lo último es un manifiesto de apoyo al cineasta en el que se expresa la indignación y repudio a lo sucedido. Un nutrido grupo de internautas, entre los que se encuentra el actor Óscar Jaenada o el periodista Ignacio Escolar, son los firmantes de una carta de apoyo publicada en la página web que considera lo ocurrido como un artificial escándalo mediático tejido contra el cineasta cántabro. A través de un comunicado de 5 puntos, este grupo denuncia el acoso del que ha sido objeto Vigalondo por parte de varios medios de comunicación, así como el intento de dañar a toda costa su imagen pública, y asegura que El País ha sucumbido a las presiones de la competencia al cancelar la campaña de publicidad de su versión para iPad que protagonizaba el realizador y cerrar su blog en elpaís.com. Bueno, el texto que dicen lo hemos podido encontrar en varias páginas que muchas veces escriben cosas contra Israel, pero bueno, independientemente de eso, no tiene que ver con Israel, este caso tiene que ver exclusivamente con la cuestión del Holocausto. Una de las cosas que dicen es que son numerosos los artistas judíos que han satirizado o parodiado al Holocausto, dicen, como mencionan al director judío Ernest Lubitsch o al también judío Woody Allen. Yo les recomiendo que echen un vistazo a toda la filmografía del señor Woody Allen o del señor Ernst Lubitsch y van a ver que en ningún momento han parodiado el Holocausto. Jamás parodiaron el Holocausto. Es verdad que Woody Allen ha hecho chistes al respecto, pero no respecto al Holocausto, sino respecto a cuestiones alrededor. Se me ocurre una que dijo que las cifras, porque Allen decía, fueron 6 millones de muertos, dijo los récords están hechos para ser superados. Y con respecto a Lubitsch probablemente se están refiriendo a la película To Be or Not to Be, que no hace absolutamente mención al Holocausto, ya que el Holocausto no había empezado todavía. De hecho, cineastas como Ernst Lubitsch o Charles Chaplin, que bromearon sí con Hitler, que es a lo que estos señores están refiriendo, y hay muchas más burlas sobre Hitler que al Holocausto, dijeron que de haber sabido lo que este señor, lo que Hitler había hecho, jamás ni en sueños probablemente se hubieran atrevido a hacer esas películas. En cualquier caso, no creo que estos se estén haciendo la más mínima comparación entre los chistes sobre el gas y los judíos con el sentido del humor de una película como To Be or Not to Be o como las películas de Woody Allen. Lamentablemente, también la calidad de lo que se dice tiene que ver en estos casos. El caso es que, pues está escribiendo este manifiesto y vamos a ver, ellos achacan la responsabilidad a un diario como El Mundo porque dijeron que era, que es la competencia. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Nosotros seguimos, nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Masha? Muy bien. Hoy especialmente con ganas de que empiece tu parte, porque yo estoy hoy con unas noticias. Te entiendo. En fin, ultraortodoxo Lieberman, ¿te gustó esto? Sí, eso de verdad fue mi parte favorita de tus noticias. Te agradezco. ¿Qué más? Digo, Entonces... ¿qué más? No, si no has empezado ni por una. Empecemos, por favor, perdón, sí. Barcelona, en la Galería del Instituto Cervantes hay una nueva exposición que se puede ver durante el mes de febrero con el título Barcelona, Fantasía, Realidad y Tapas. Y lo interesante de esta exposición es que está toda hecha por estudiantes de la Facultad de Diseño del Centro Tecnológico de Jolón de Israel, que estuvieron en Barcelona en una especie de taller intensivo y crearon sus visiones, sus ideas acerca de Barcelona. Y eso se puede ver ahí en el Instituto Cervantes. Imagino, bonito, ¿no? Que irán a boicotearlo a alguien, ¿no?
Pues mira, curiosamente esta noticia lleva ya como 2 días en internet. Y todavía no ha sido boicoteada. Yo no he visto ningún boicot. Se están tardando, no sé. Pues nada, no les demos ideas. Me parece bonito, la verdad, la idea, muy bonita. Y bueno, ahora les quiero contar que se publica en español un libro que es del 48, escrito por Herz Bergner. Se titula El viaje de los condenados. Es un libro que está, digamos, tratando como ficción, pero basado en la historia del barco San Luis, que salió en 38 de Alemania. Y bueno, ya se acuerdan que iba hacia La Habana, intentaron desembarcar en todo tipo de lugares, pero fueron rechazados y regresaron a Europa y a los campos de exterminio, la mayoría. Herz Bergner nació en Polonia en 1907, pero justo antes de la guerra su familia emigró a Australia. Y en el 48 él publicó este libro que se considera la primera novela, digamos, que trata los temas de la Shoah. ¿Ah, sí? Sí. Porque, bueno, está la obra de Max Aub al respecto, precisamente. Pero, ¿Australia? Australia, sí. ¿Estaban permitida ¿Podían ir a Australia? Sí, tampoco no conozco muy bien la historia de los judíos que lograron huir a Australia, pero bueno, mira, se fueron. Commonwealth, o sea que, bueno, sería algo extraño. Interesante esto. Sería otro tema para seguir investigando. Sí. Para Milim, lo vamos a recomendar al programa Milim. Eso. Y termino con una exposición para nuestros oyentes de Buenos Aires en el Centro Cultural Recoleta. Se acaba de inaugurar una exposición retrospectiva de la pintora Rachel Levinas. Es pintora judía argentina muy reconocida. Parece que su momento así más relevante, más importante a final de los años 70, expuso en una exposición en el Museo de Arte Moderno de Tel Aviv, al lado de Dalí y Chagall y Picasso. Ahí estaba su obra. Esta muestra, que se presenta ahora en el Centro Cultural Recoleta, se titula Entre ángeles, bilongas y tangos y se dedica a Jorge Luis Borges y se puede ver hasta el 27 de febrero. Y recomiendo que escuchen Desde Argentina, que retomamos hoy, donde precisamente Pablo Frenkel nos da un poquito más de detalles al respecto. Muchísimas gracias, Ana. Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de ese viaje de la ministra de Cooperación, de Exteriores y Cooperación, a Israel. También vamos a hablar de elecciones, supuestamente en la Autoridad Palestina, y además en la Autoridad Palestina no, en Cisjordania, básicamente. Y seguiremos hablándoles de un joven neonazi que parece ser que, según la Fiscalía, no necesita una lección de derechos humanos, y terminaremos con un expediente en Osasuna a un aficionado que insultó a Dudu Awate llamándole de todo relacionado con su judaísmo. Todo esto en nuestra primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Muy bien, Masha. Bueno, decíamos que íbamos a hablar de ese viaje de la ministra española. Creo que no ha sido recibida con mucho entusiasmo. Un grupo de colonos israelíes abucheó y llamó antisemita a la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación Española, Trinidad Jiménez, en Hebrón, ciudad que visitó ayer martes como parte de su viaje a Israel y Cisjordania. Varios residentes de asentamientos judíos solicitaron este lunes reunirse con Jiménez durante su visita a Hebrón para intentar convencerla de que el gobierno español debe retirar su apoyo a un proyecto de construcción palestino cerca de la Cueva de los Patriarcas en esa misma ciudad. Los líderes de la comunidad judía de
esta ciudad y del asentamiento de Kiryat Arba enviaron una carta a la ministra para que les diese la oportunidad de explicarle el peligro que a su juicio supone este proyecto para los judíos que viven en la zona, porque dicen que probablemente acabarán residiendo allí antiguos presos palestinos. Sí, ellos se quejan de que es uno de los proyectos de los palestinos exponer. Hay que recordar que es una zona sagrada para los judíos y quieren poner ahí al lado una residencia para los antiguos presos palestinos. Entonces están bastante inquietos con esa decisión. Y la cuestión es que acusan a España de haber promovido y de dar dinero para esa iniciativa. Por su parte, la ministra dijo que no, que bueno, que ella es neutral, que lo único que pretende es ayudar a que todos puedan vivir en paz en la zona. La verdad es que es una demostración de muy buena intención por parte de la ministra, pero la cosa es un poquito más compleja. Creemos que debe estar descubriéndolo. También insistían los colonos en poder hablar con ella y explicarlos. Efectivamente, tuvieron la oportunidad de hablar con la ministra. Tuvieron 5 minutos. Esto también les molestó un poquitito. Les hubiera gustado darles más explicación, explicarles que la comunidad judía de Hebrón es la más vieja del mundo, que los proyectos de construcción de barrios financiados por España, decían, no hacen más que acentuar el odio contra la presencia judía. Por su parte, la ministra dijo que conocía muy bien la historia judía y que quería ayudarlos a todos. Nosotros seguimos y nos quedamos hablando de elecciones. Así es más, la autoridad palestina ha fijado este martes para el próximo 9 de julio la fecha para las elecciones municipales que habían sido propuestas de forma indefinida en Cisjordania. Los comicios debían haberse celebrado el pasado julio, pero el desacuerdo en las filas del movimiento Al-Fatah del presidente palestino Mahmoud Abbas sobre quién debería ser el candidato llevó a aplazarlos un mes antes de la fecha prevista. Muchos consideran que la decisión de fijar una nueva fecha es consecuencia de las protestas que se están viviendo en Egipto, donde cientos de miles de personas han reclamado la dimisión del presidente Hosni Mubarak. De hecho, unas tímidas manifestaciones en Cisjordania y con carteles, coreando eslóganes contra Mahmoud Abbas, pero bueno, se vieron, digamos, dispersadas con rapidez. La cuestión es que que se prevé que se celebren ya. Hamás ha dicho que por su parte no tiene ni la más mínima intención de celebrar elecciones. Y hablando de Egipto, les cuento también que un cable diplomático, WikiLeaks, una vez más, WikiLeaks ya había dicho que bien. Bueno, pues mientras todo el mundo dice que Israel lo último que desea es que cambien a Mubarak, parece ser, según un cable de WikiLeaks, que no les cae mal Suleimán y que confían bastante en él. Al parecer, el discurso, según David Hasham, que es un funcionario israelí que estaba en la delegación ahí y en Egipto, dijo que se veía muy viejo a Mubarak, que era poco inteligible su discurso. Sin embargo, parece ser que sí lo es el de Suleimán, que habla mejor. En fin. Y seguimos, y ahora venimos a España, veamos concretamente a Barcelona y hablamos de la lucha contra el neonazismo. La audiencia de Barcelona rechazó el recurso que la Fiscalía interpuso para que un joven condenado por difundir ideas genocidas realizara un curso de respeto a los derechos humanos y la igualdad. El juzgado penal número 23 condenó en junio a 2 años de cárcel y una multa de 1.200 euros a Aitor R.E., de 23 años, por difundir ideas genocidas a través de Internet después de que la defensa y el fiscal llegaran a un acuerdo, aunque el joven no ingresó en prisión por no tener antecedentes. La Fiscalía pidió al juzgado penal de ejecución número 12 que se solicitara al servicio de asesoramiento técnico sobre la conveniencia de que el joven realizara un programa educativo para el respeto de los derechos humanos y la igualdad como sustitutivo de la prisión, pero el juzgado suspendió la pena de cárcel del joven sin pronunciarse sobre este aspecto, por lo que la Fiscalía recurrió ante la audiencia. Es decir, que como el muchacho no tenía antecedentes, no va a la cárcel. Entonces la Fiscalía dice, oigan, ¿qué tal si le damos un pequeño curso de derechos humanos? Pero no se han manifestado porque como no. Y la verdad es que un cursito sobre derechos humanos para un neonazi no debería ser considerado como una pena, sino casi debería ser considerado como un gran favor para ellos, que tengan acceso a ese tipo de información a la que evidentemente mucha no deben haber tenido para convertirse en lo que son. En cualquier caso, es que la Fiscalía
pues eso, no se ha manifestado y según el escrito de acusación, él tenía varios vídeos relativos al Tercer Reich, bueno, pues hablaba sobre la vida de Hitler, sobre Goebbels, que debían ser sus grandes ídolos. Además, bueno, pues tenía enlaces para acceder a una biblioteca con acceso a libros como Mein Kampf, en el que, bueno, ya saben, habla Hitler sobre el peligro judío. Por cierto, que dicen que Mein Kampf es un libro xenófobo. No, es un libro antisemita. No acusa a los judíos de ser extranjeros, los acusa de ser judíos. Hay que recordar, hay que perderle el miedo a la palabra antisemita. De hecho, esta noticia que les he traído aquí no tenía una sola mención a la palabra antisemita. Y el problema de Hitler no es que fuera xenófobo, era que era, entre otras cosas, que seguramente tendría su xenofobia, pero era esencialmente antisemita. Y si no les gusta antisemita, pues pueden decir judeófobo. Y nosotros seguimos ahora y hablamos de otros que no tienen problema en manifestar su judeofobia. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía identificaron y abrieron un expediente a un aficionado del Osasuna por lanzar continuos gritos antisemitas y xenófobos contra el portero israelí del Mallorca, Dudu Awate, durante el partido que este equipo disputó el pasado sábado en el Estadio Reino de Navarra. Por estos hechos es probable que la Comisión Nacional Antiviolencia proponga imponerle a dicho aficionado una sanción de unos 6.000 euros, así como una prohibición de asistir a espectáculos deportivos durante varios meses. El aficionado, de 30 años de edad, y que se encontraba en la zona de Graderío Sur, lanzó constantes gritos contra Awate como «judío cabrón, judío muérete». Esto es antisemitismo, no es necesariamente xenofobia. La parte que puede ser xenófoba contra el señor Dudu Awate es que es israelí y como extranjero, pero no le gritaban como extranjero, le gritaban como judío. En fin, lo digo porque también en esta noticia no salía la palabra antisemitismo. Donde la hemos puesto nosotros es porque ellos habían redactado racismo, nosotros lo hemos cambiado por antisemitismo. Hay que reeducar en ese sentido, insisto, perdámosle el miedo a la palabra, porque es mucho más grave el hecho en sí que la palabra. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Seguimos, por cierto, Jordi, que la verdad creo que tú lo sabes mejor que yo, pero hay que alegrarse del hecho de que se haya tomado medidas contra este aficionado y además destacar que Osasuna hizo llamamientos por megafonía durante todo el tiempo para pedir a la gente, por favor, que no hiciera esos insultos y que Awate dijo que, bueno, que Osasuna especialmente no era el club más... no eran los peores, no son los peores. No sale siempre las noticias. Sí, que lo insultan en todas partes. En todas partes. Además, como es portero, siempre está quieto ahí al lado de la portería. Se puede escuchar bien. Sí, es más... fácil. Más fácil insultarle, sí. Bueno, en fin. Muchas gracias, Jordi. Gracias, Masha. Seguimos, señoras y señores. Vamos ahora a hablar de cultura. Ana, qué placer verte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, igualmente. Bueno, ¿qué nos traes? ¿Qué nos cuentas? Les cuento primero que en Bilbao se acaba de terminar un festival de cine gay en el cual el gran ganador fue una película israelí. Es una película de Tomer Heyman, se llama I Shot My Love. Él es descendiente él es de familia que huyó de Alemania antes de la guerra, y en este documental él filma su historia personal en la cual, estando ahí en Alemania para presentar una película anterior, se enamoró de un hombre alemán y este hombre alemán ahora vive con él en Tel Aviv. Entonces esta historia de amor tan curiosa, además el enfrentamiento de este novio alemán con la familia del director, del cineasta en Israel, algo complejo. Tiene un toque a la película esta de Caminar sobre las aguas, ¿no? Ayer era un espía que mandaban... Sí, del Mossad algo más también... así como de acción. Bueno, este es documental además, pero sí, entiendo por qué te recuerda. No, a mí lo que me sorprende es que haya ganado en Bilbao una película israelí. Esa es la noticia. Lo que pasa es que el cine israelí... Sí. Por cierto, ¿me he equivocado o a alguien relacionado con el cine israelí lo han nombrado algo en el Partido Laborista? No lo sé. Vamos a tener que investigar esto. Voy a tener que buscarlo porque no sé. Bien. Y ahora nos vamos a París, donde comenzó ahora una exposición de Amos Gitay, famoso cineasta, pero esta vez es como una
exposición con cine, digamos, en el Centro de Arte Moderno en París, que se llama Palais de Tokio. Se llama Traces, en inglés la exposición, no sé cómo lo dirías esto, como huellas, sí, algo por el huellas, estilo. iba a decir rastros, pero no es... Sí. En el centro de la exposición está el padre de Guitay, que era arquitecto Bauhaus. Él estudió ahí en Frankfurt, en la famosa escuela Bauhaus, y en el año 33 Hitler cerró esta escuela y Guitay, el padre, se puso a repartir folletos en la calle contra de los nazis, cosa que lo llevó a un juicio y fue enviado a la cárcel. Y lo que hizo Guitay es una especie de reconstrucción del juicio de su papá en el año 33 en Frankfurt. Oye, qué impúdicos estos israelíes. Uno muestra su historia de amor con un alemán, el otro pone el juicio a su padre. No sé, ¿eh? Interesante, sin duda, pero... Sin duda, sí. Hoy estos dos estaban muy relacionadas, estas últimas dos muy noticias. Muy personalistas, sí. Y para cambiar de tema, el Centro Cultural Davar presenta un taller de literatura. Ya había presentado uno. Y ahora, el 14 de febrero, comienza uno dedicado a la poesía. Desde Paul Celan, Yehuda Mihai, la poesía en Yiddish. Ya yo creo que le dedicaremos un marcapáginas por lo menos a este tema. Pues ok, Ana, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana. Señoras, señores, ustedes también no nos falten. Muchísimas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. La ministra de Asuntos Exteriores española termina su gira por la zona de Oriente Medio. Les contaremos. También les vamos a hablar de los pasos tomados por Egipto para normalizar la situación. Además, hablaremos de Alan Gross, detenido en La Habana. Y terminaremos hablándoles de una petición de Polonia para no ser relacionada con los campos de exterminio nazis. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, empecemos nosotros con la ministra. Así es, Masha. La ministra española de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, cerró su gira por Oriente Medio con una reunión con el presidente palestino Mahmoud Abbas y la afirmación de que 2011 es un año clave para la creación de un Estado palestino. Jiménez destacó también el gran esfuerzo efectuado en las anteriores negociaciones entre israelíes y palestinos, por lo que, según ella, es el momento para hacer avanzar el proceso de paz paralizado desde el pasado septiembre. La ministra consideró que se han dado las condiciones y las circunstancias y que el hecho de que haya una cierta inestabilidad en la región debe ser un incentivo para la paz. Eso es lo que ha dicho, a saber si alguien se lo va a aplicar, pero bueno, lo cierto es que además recordó ella que el presidente Obama dijo hace unos meses que 2011 debía ser el año en el que se produjera el reconocimiento del Estado palestino. Además, manifestó el firme compromiso de España con ese establecimiento, que dijo que iba a poner todo el esfuerzo y capacidad para conseguirlo. Por cierto, que ayer les contábamos que había sido abucheada, por supuesto, por algunos colonos en Hebrón. Por supuesto, esto saltó a todos los medios de comunicación. La ministra ha sido agredida verbalmente, etcétera, etcétera. Bueno, pues la ministra lo dio por cerrado el incidente, dijo que la verdad es que el hecho de que una persona o un agente protagonice un incidente en la calle, son 3, 4, 5 personas, pues eso no responde, dijo, al sentir de la población de Israel, que ni siquiera dijo que no solamente de la población de Israel, que dijo que por supuesto no, pero que tampoco representa la población de Hebrón. Además, por si acaso había tenido las disculpas de su homólogo israelí, a Víctor Lieberman. Y nosotros seguimos y les hablamos ahora de Egipto.
El régimen del presidente egipcio Hosni Mubarak dio ayer sus primeros pasos hacia las reformas que prometió con la aprobación de un comité para enmendar la Constitución en respuesta a parte de las peticiones que han surgido durante la revuelta popular. En una intervención televisiva tras reunirse con Mubarak, el recién nombrado vicepresidente Omar Suleiman explicó que se han formado dos comités, uno para estudiar cambios constitucionales y legislativos y otro para vigilar la aplicación de las reformas que han entrado en funcionamiento. Suleiman agregó que se va a constituir además una comisión independiente para investigar los incidentes ocurridos en la Plaza Tahrir de El Cairo, centro de las revueltas populares el pasado día 2 cuando se enfrentaron partidarios y detractores de Mubarak. El caso es que esta decisión ocurre poco después de que Suleiman y representantes de los principales partidos políticos de la oposición, incluidos hermanos musulmanes, acordaran la creación de este comité de un comité para enmendar los artículos 76 y 77 de la Constitución. Son los artículos que estipulan los requisitos para ser candidato presidencial y además el número de mandatos que puede tener un jefe de Estado. También se han puesto de acuerdo para poner fin a la ley de emergencia que está en vigor desde el 81. Lo que pasa es que donde no han llegado a un acuerdo es precisamente en la participación de la formación de algunas de las comisiones, ya que aunque van a estar en la participación en el diálogo nacional, los hermanos musulmanes concretamente no quieren estar en la formación de las comisiones. Y nosotros seguimos y les hablamos de Alan Gross. Efectivamente, Masa, Estados Unidos no está dispuesto a negociar con el gobierno de Raúl Castro la excarcelación del contratista Alan Gross, detenido en La Habana en diciembre de 2009 y acusado por la Fiscalía cubana de delitos contra la soberanía del Estado. Así informó el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Philip Crowley, cuando un periodista le preguntó este lunes si Washington estudiaba la posibilidad de intercambiar a Gross por los 5 cubanos detenidos en 1998 en Estados Unidos. Gross fue detenido en diciembre de 2009 cuando trabajaba para una empresa de Maryland que presta servicios a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Pues Estados Unidos dijeron que no. ¿Por qué? Porque, según ellos, el contratista estaba en Cuba facilitando el acceso satelital a Internet a grupos judíos en la isla y no estaba cometiendo ningún delito, con lo cual no debería estar este caso vinculado a ningún otro hecho. Así lo dijo el mismo Crowley. 20 años de prisión ha pedido la Fiscalía cubana para Gross por los delitos de actos contra la independencia o la integridad territorial de Estado. Lo que también es cierto es que para Estados Unidos es un obstáculo importante en los trabajos de acercamiento de ambas naciones que, como saben, rompieron sus relaciones hace ya 50 años. Y terminamos ahora con una noticia desde Polonia que quiere desvincularse completamente del exterminio de judíos. El ministro de Cultura de Polonia solicitó a los administradores de los museos de campos nazis la retirada del dominio .pl de sus páginas web. El ministro propuso que se utilicen dominios más generales como .eu o .com. Asegura que hay que retirar las señales que vinculen exclusivamente a los campos de concentración con Polonia. Es interesante porque esta noticia gira en torno a campos de concentración en Polonia. Es verdad, pero eran también campos de exterminio. Sería también interesante que todos utilizaran la palabra apropiada. Los campos como Auschwitz o Majdanek cuentan en sus direcciones con el dominio .pl. Y hace referencia a Polonia, y esto es lo que el ministro de Cultura no quiere que pase más. ¿Por qué? Porque ellos dicen que aunque muchos de los campos de exterminio están en Polonia, son de responsabilidad o de creación alemana, con lo cual esto tiene que ser. Pero como no quieren entrar en polémica con Alemania, el ministro lo que ha propuesto es que se cambie el dominio, como nos decía Jordi, por .eu o .com. Así tampoco haría referencia ni a la ubicación en Polonia ni a sus constructores en Alemania. Y lo cierto es que si se hicieron en Polonia fue porque se pudieron hacer, contaron con la participación de muchos habitantes polacos que permitieron que eso ocurriera ahí. Y si los hicieron los alemanes, porque los alemanes no van a figurar como responsables y porque los polacos no van a figurar como quienes albergaron estas grandes ideas alemanas. La verdad es que todas las responsabilidades de la Segunda Guerra Mundial todavía parece que, aunque se reconocen con la boca pequeña, luego a la hora de los símbolos no se está dispuesto a reconocer. Y efectivamente, Auschwitz estaba en Polonia.
y si estuvo en Polonia sería por algo, y también es cierto que lo crearon los alemanes. En fin, Jordi, muchas gracias. Nosotros seguimos y nos vamos a hablar con Ana. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué me traes hoy? Empezamos con el Museo Sefardí de Toledo, que ya sabes, siempre traemos aquí su ciclo de la pieza del mes, esta pieza o algún tema en el cual se centran. Y en este próximo febrero, y creo que también hasta marzo, se va a presentar la obra fotográfica de Jean Lorrain, que era un fotógrafo de finales del siglo XIX. Y se presenta fotografías suyas de la Sinagoga del Tránsito de esa época. Habrá una serie de conferencias acerca de él con la licenciada de Historia del Arte Cristina Moríñigo, bajo el título Fotografía del Recuerdo, Jean Lorrain, otra mirada de la Sinagoga del Tránsito. Bonito. ¿Qué más? Sigo con un nuevo documental de Martin Scorsese sobre la figura de Fran Lebowitz. Es una escritora y periodista de Estados Unidos muy neoyorquina. Le dicen algunos la Dorothy Parker de la segunda parte del siglo XX. Trabajó en la revista, por ejemplo, Interview de Andy Warhol. Creo que ahí es donde empezó a darse a conocer. Y bueno, parece un personaje muy interesante que Scorsese lo examina en este documental de HBO. Y termino contándoles que se acaba de estrenar en Estados Unidos en la televisión la serie Traffic Light, que sería como semáforo, no sé si recuerdan, lo hablamos hace unos meses. Serie israelí. Que es una serie israelí, exactamente. Hablábamos de cómo últimamente hay relativamente muchas series israelíes que se están convirtiendo en series en Estados Unidos y en más lugares. La más famosa hasta ahora ha sido En Tratamiento. Y ahora es esta, que es más sitcom, es así una comedia sobre habla de 3 tipos de relaciones. El casado, el que está a punto de vivir con su novia, algo así, y el eterno soltero, gracias, se me fue la palabra. Así que bueno, se acaba de estrenar el primer capítulo y parece que las críticas están bastante buenas. Dicen que es un poco cliché, pero divertido. La idea, la parte ya de un cliché, evidentemente. Sí, pero bueno, la cosa es si lo hacen de forma divertida y parece que sí. A ver qué tal le va. Muchísimas gracias, Ana. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo que, como cada viernes les prevengo, no vamos a hablar concretamente de Israel, ni siquiera de Egipto. Lo dedicamos los viernes a hacer un repaso a la actualidad relacionada estrictamente con el judaísmo, el antisemitismo a lo largo del mundo. Para ello tenemos nuestro programa especial desde Israel, donde nuestro corresponsal nos cuenta hoy qué es lo que está sucediendo por la zona. Por cuestiones del formato de nuestros informativos, nosotros tampoco estamos siempre a la última. Solemos tener un pequeño espacio temporal en el cual no podemos cubrir la última noticia, con lo cual es posible, aunque no es seguro, que a estas horas, cuando ustedes están escuchando este programa que nosotros estamos grabando, haya dimitido Mubarak en Grecia. No lo sabemos. En Egipto, ustedes me han entendido. El caso es que, bueno, nosotros tenemos Desde Israel, hemos hecho un análisis, nuestro corresponsal estuvo en Egipto y nos contó lo que estaba viviendo ahí. En cualquier caso, ¿nosotros de qué vamos a hablarles hoy? Vamos a hablar de Gran Bretaña, vamos a hablar de Polonia, vamos a hablar de Australia y de Grecia, de ahí mi pequeño lapsus previo. Todo esto en nuestra primera parte del informativo junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien.
Después, en la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos hablándoles de Gran Bretaña. Así es, Masha, una universidad británica está investigando ciertos hechos relacionados con su unión de estudiantes después de que ésta hubiera sido invitada al acto del Día Internacional del Holocausto a una activista anti-israelí que comparó Gaza con un campo de concentración y las acciones de Israel con los actos cometidos por los nazis. A raíz de estos hechos llegaron varias quejas a la unión de estudiantes de la universidad. Mike Prisner, activista americano contra la guerra de Irak que participó activamente en dicha contienda, hizo uso de la palabra en un congreso de la organización Amigos de la Sociedad Palestina de la Universidad de Birmingham. De hecho, se está investigando lo que ha sucedido, quieren saber qué ha pasado y podría ser que esto llevara a la anulación o a la suspensión temporal de la Sociedad de Amigos de Palestina. Prisner comparó Gaza con los campos de concentración, comparó también las acciones de los nazis con lo que hace Israel y además dijo que la historia recordará a los israelíes como tontos y además en su relación a los horrorosos actos que ven especialmente como aquellos de los nazis durante la época del Holocausto. Son palabras textuales de Prisner. La verdad es que estamos acostumbrados a este discurso. Afortunadamente todavía nos indignamos ante este discurso, pero es que uno se indigna todavía más cuando esto sucede el día del Holocausto. Y esto pasaba en Gran Bretaña. Desde Polonia intentan traer noticias un poquito más optimistas. Después de 8 años, el Instituto Polaco de Encuestas de Opinión Pública volvió a llevar a cabo la encuesta sobre antisemitismo preparada por el sociólogo profesor Antoniego Sulka de la Universidad de Varsovia. Según el profesor, todos los grupos de edad son menos antisemita que en el 2010, que hace 8 años. Los entrevistados respondieron a una serie de preguntas respecto de las cuales era necesario activar y poner en movimiento el estereotipo antisemita. Bueno, vamos a ver, algunas preguntas que se utilizaron fue, por ejemplo, si esto es así, está muy bien, pero luego les contaré que hay estudiosos que dicen que es demasiado optimista esta encuesta. En cualquier caso, las preguntas fueron, por ejemplo, ¿quién tiene gran influencia sobre los asuntos de nuestro país? Y en el 2010 también se habló de los judíos, pero un 2% menos de lo que se habló en el 2002. ¿Quién de entre las minorías ejerce demasiada influencia sobre los asuntos polacos? En el 2010, un 19% de los encuestados mencionaba a los judíos. Sin embargo, en el 2002, un 19% mencionaba a los judíos. Sin embargo, en el 2010, apenas un 6%. Es interesante porque creo recordar que en España podía llegar a cuotas como del 80% entre los universitarios. Esto mismo. Que España esté por encima de Polonia en antisemitismo realmente es algo que puede llegar a sorprender. La última pregunta se refería directamente a los judíos y a su influencia sobre la situación en Polonia. Y en el 2002 un considerable porcentaje, unos 50 más o menos, decían que era demasiado grande, un 43% exactamente en el 2002 y ahora un 22% con los entrevistados opina de este modo. La verdad es que es para alegrarse. También hay otras encuestas que llevan últimamente mostrando que los polacos ven a los judíos bajo una luz cada vez más positiva y que en el 2008 por primera vez en la historia la simpatía hacia los judíos superó la hostilidad contra ellos. Es decir, 34% tenía simpatía hacia los judíos frente a la hostilidad del 32%. Por primera vez desde que se hacen estas encuestas, que fue en el 67. La verdad es que es curioso porque uno se está alegrando de que por primera vez en el 2008 en Polonia haya más polacos a los que los judíos les resulten simpáticos que los que les caen mal. Pero uno se pone a pensar en la historia y precisamente ayer hablábamos de esa lucha de los polacos por desvincularse de los campos de exterminio, que quiten el dominio .pl, pues sigue siendo muy preocupante. Pero bueno, la cuestión es que, como les decía, hay analistas que les parece que es muy optimista, pero muy unilateral. Así lo dijo, por ejemplo, el profesor Ireneusz Kreminski, que analizó las respuestas sobre cada elemento. Dijo que no está tan de acuerdo con una descripción de ese tipo de las posturas antisemitas polacas, porque el antisemitismo es parte de una concepción del mundo organizada en la que se define al polaco frente al judío simbólico, el mal. En fin, son
son discusiones entre sociólogos. Ojalá realmente esta tendencia que apunta a esta encuesta sea real. Y seguimos. Si en Polonia traían esta encuesta, en Australia no se trata de encuestas, sino de medidas concretas y claras contra el antisemitismo. Así es, Masha. En Australia, un residente de la ciudad de Perth, de 39 años de edad, fue condenado a 3 años de prisión por subir un vídeo antisemita en Internet. Brandon Lee O'Connell es el primero en Australia en ser condenado bajo las leyes antirraciales estatales. Un jurado lo declaró culpable de 6 delitos la semana pasada. El clip es un clip en YouTube donde se lo ve insultando a un joven, a un judío, en el año 2009, y además también se lo ve en el mismo videoclip, parado de pie frente a la torre de la campana de Perth, diciendo a los judíos que sus días están contados. También, varios miembros de la comunidad judía de Australia Occidental estuvieron presentes en la corte durante el pronunciamiento de la sentencia y evidentemente expresaron su satisfacción al respecto. Hay motivos, ojalá este ejemplo cundiera en otros países. Seguimos y ahora les vamos a hablar de una figura muy conocida que además, ¿qué quieren que les diga? A mí me parece bien porque ha dicho abiertamente y reconocidamente que es antisemita. Y hablamos más del famoso compositor griego Mikis Theodorakis, que declaró el fin de semana pasado, de forma inequívoca y sin dudar, como decías, que él no solo es antisionista, sino que también es antisemita. En una entrevista otorgada a la red televisiva High Channel de Atenas, Theodorakis explicó que todo lo que sucede en el mundo está relacionado con el sionismo. Según él, los judíos de Estados Unidos estuvieron con Bush cuando éste ordenó la invasión a Irak y también está con los bancos responsables de la crisis económica que asoló a los Estados Unidos, Europa y Grecia. Y la verdad, yo decía que me alegro porque es que muchas veces uno está hablando con gente y dice, no, yo no soy antisemita, a mí los judíos me caen muy bien, tengo algún amigo judío, alguna vez cené en una fiesta en una casa judía, luego no puedo ser antisemita. Lo que pasa es que Israel es horrible, Israel debe de desaparecer, Israel es un espanto. Y por fin ha venido alguien coherente y ha dicho, sí, soy antisemita y antisionista, como va unido, pues ¿por qué no lo puedo unir? En cualquier caso, es especial llamativo el caso de este señor que él tiene una obra que se llama Mauthausen. Él la escribió en honor a las víctimas del Holocausto. Además, es una obra que tuvo mucha popularidad en Israel también y fue un héroe de la izquierda en Grecia a finales de los 60. Se exilió y hubo épocas en las que hablaba bien de Israel incluso. Así que bueno, luego poco a poco se ha ido convirtiendo en uno de sus críticos y hace más de 7 años dijo que los judíos son la mala raíz del mundo. Dijo entonces que no era antisemita y protestó cuando hubo comentarios y reacciones ante sus palabras. Lo que pasa es que ahora, está bien, ya no lo negó. Dijo, soy también antisemita y antisionista. Lo dijo cuando empezaba la conversación, aunque luego sí, durante el transcurso de la entrevista dijo que quería a los judíos, acusó a Kissinger como ser miembro del lobby judío de los Estados Unidos, y dijo que había dado la orden de destruir la cultura griega. También habló mal de Papandreou, del primer ministro griego, porque va a recibir a Netanyahu, si lo saben ustedes, por supuesto, porque han escuchado desde Grecia, aquí Salónica, donde nuestra corresponsal Ángela María Arbeláez nos cuenta con mucho detalle la mejoría de las relaciones entre Israel y Grecia, muy llamativas también. Así que si no les importa, en vez de quedarnos con la idea de Theodorakis, nos quedamos con esa idea que nos traía Ángela María Arbeláez desde Grecia, aquí Salónica, que nos muestra y nos habla de una mejoría de relación y de ambiente entre Grecia e Israel. Y Jordi, muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nos encontramos la semana que viene. Nosotros no se marchen, señoras y señores. Seguimos porque vamos a hablar ahora con Ana. Ana, bienvenida. ¿Qué tal, Masha? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Tengo que decir que para empezar tengo algo que es entre noticia y repaso a los medios, porque bien. Ya conoces este tipo de noticias. Es un nuevo libro que se llama Prisionero en Mauthausen, escrito por Javier Cosnava. Es un cómic dibujado por Tony Carbos. Entonces, como se puede entender por el título, es una serie de sucesos durante la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración de Mauthausen.
Pero, por ejemplo, en la noticia comienza con una cita del autor donde dice que el Holocausto te sirve para hacer metáforas sobre cómo funciona la sociedad. ¿Qué te parece eso? ¿Y a qué extraño, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues la historia es de un capo. Sabemos, estos que tenían como ciertos privilegios, eran un poco como jefes de otros prisioneros, digamos, de alguna manera. Entonces, bueno, dice que el tema de la obra no es los horrores del Holocausto, sino cuestiones de culpa, de manipulación, de hasta qué punto somos responsables de lo que hacen los gobernantes. ¿Cómo? Sí, cosas extrañas. Como que no entiendo. Por un lado, dice que el autor dice que, bueno, llegó a conocer de cerca el tema del Holocausto porque vivió un tiempo en Austria, conoció supervivientes del Holocausto, visitó Mauthausen. Pero por otro lado, parece que está utilizando el Holocausto como para decir su mensaje. Sí, lo que sea, lo que tenía ganas de decir, no sé. Bueno. Extraño. Habrá que echarle un vistazo. Sí. Porque ahora mismo ya todos son cómics sobre el Holocausto. Sí, es impresionante eso. Sigo con una obra de arte que sospechada de ser robada de un comerciante de arte que tenía una galería en Düsseldorf, Max Stern. Él en el 37 fue obligado a vender o a abandonar su galería, huyó a Canadá y ahora se va a presentar en una subasta una obra que probablemente le pertenecía, una obra holandesa del siglo XVII de Adriaansen, por una casa de subasta en Colonia. Y bueno, hay unas universidades de Canadá y de Israel que son herederas de los bienes de la familia de Max Stern, que están intentando detener esta venta, pero hasta ahora la casa de subasta se niega a hacerlo y quieren intentar venderlo. Entonces, bueno, ahora está en juicio. Está en juicio esto. Sí. O sea que todavía no se puede tomar una decisión. No sabemos. Y para finalizar, una despedida de un gran historiador israelí que falleció ayer, jueves, Mijael Harsegor, que nació en Bucarest en 1924. Era el único de su familia que sobrevivió la guerra. Llegó a Israel en el año 49. Era historiador dedicado a la historia europea, especialmente del medioevo, pero también una cosa especial de su caso que durante creo que 30 años, los últimos 30 años, tenía un programa de radio que se llama Una Hora Histórica. Es conocido sobre todo porque él, aparte de tener un conocimiento impresionante, tenía la manera de contar la historia de forma que daba gusto escucharlo. Amena. ¿No? Exacto, o sea, no así el típico catedrático que luego la gente medio se duerme en sus conferencias, sino siempre le gustaba también contar anécdotas, que a veces fue criticado por otros historiadores supuestamente más serios que dicen, no, estas anécdotas son estupideces, pero él siempre decía que a través de las anécdotas se pueden entender los grandes procesos de la historia. Bueno, pues con este recuerdo, Ana, muchísimas gracias, nos marchamos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención, que tengan un buen fin de semana. Shabbat Shalom, ya saben que nosotros seguimos aquí.